En este video vamos a revisar rápidamente el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot consiste en un pistón adentro de una camisa y va a moverse a 4 puntos. El primer punto es una descompresión. El pistón va a subir, pero va a ocurrir en dos tiempos. El primer tiempo va a haber una fuente de calor que va a estar abajo y se va a mover del punto A al punto B. Después, digamos que se movería del punto A al punto B, pero va a haber el movimiento va a seguir caminando el pistón y va a llegar hasta otro punto C. Cuando vaya del punto A al punto B, existe una fuente de calor. En el siguiente punto del B al C se la vamos a quitar. ¿Qué es lo que ocurre con esa fuente de calor? Cuando voy del punto A al punto B, digo que voy a tener un proceso isotérmico. Un proceso isotérmico y el pistón va a estar en una etapa de descompresión. La temperatura se va a mantener porque está la fuente de calor, aunque cuando se hace una descompresión la temperatura baja, pero como existe esa fuente va a entrar calor al sistema, que es lo que estamos mostrando aquí. La temperatura va a ser un proceso isotérmico porque se va a mantener por la fuente de calor, pero va a entrar calor al sistema. Entonces, ese fue el punto de A a B. Vamos al siguiente punto. El punto de B a C. Entonces, se dice que el proceso va a ser adiabático. En el proceso adiabático, si recuerdan, es que el proceso está aislado, es decir, la fuente de calor ya no está aquí. Entonces, como no hay fuente de calor aquí, entonces lo que va a pasar es que sigue el proceso de descompresión y baja la temperatura. Como ya no hay fuente de calor, vamos a llegar a una temperatura 2 y llegamos al punto C, aunque sigo en el proceso de descompresión. Vamos ahora al proceso de compresión, pero para el proceso de compresión voy a ir del punto C, voy a ir al punto D. Ahora, si voy a comprimir, entonces se va a generar, la temperatura va a aumentar, pero como tengo otra vez la fuente es muy grande, lo que va a hacer que la temperatura se siga manteniendo. Aunque la temperatura por la compresión vaya a aumentar, se va a mantener la misma temperatura. El calor va a salir, pero la temperatura se va a mantener y estoy ahora en la isoterma con temperatura 2, ¿ok? Que es más baja que la temperatura 1. Ok, entonces estoy en una isoterma T2 y estoy en un proceso de compresión. Ahora, vamos no a un proceso isotérmico, sino ahora un proceso adiabático de D a A. ¿Qué pasa? Ya no voy a tener, estoy ahora ya en un proceso adiabático y sigo en un proceso de compresión, pero quité ya la fuente ya no está. Entonces, la temperatura, como estoy en un proceso de compresión, la temperatura va a subir. Ya no hay fuente que mantenga a T2, entonces la temperatura va a subir y cuando vayamos del punto D a A, aquí va a ser un proceso adiabático. Entonces, a grandes rasgos, esto
es el ciclo de Carnot, con el pistón en un proceso de compresión y descompresión y procesos isotérmicos y adiabáticos. Acá, fíjense, bueno, esta otra imagen era, se ven los procesos que les digo, ¿no? Es un proceso de descompresión y un proceso de compresión. El punto de A a B es isotérmico y de B a C es adiabático. Y después nuevamente de C a D se hace un proceso isotérmico, porque aquí otra vez tengo de nuevo la fuente, y acá es un proceso aislado donde regreso a A. Y este es el ciclo de Carnot. En el siguiente video lo que vamos a ver son las variables que intervienen en este proceso. Vamos a ver, además del calor, la temperatura y la presión, vamos a tratar de encontrar una relación entre estas, que es importante, y además vamos a definir otra variable más, que va a ser la variable entropía. Esta variable de entropía es una forma de caracterizar al sistema, pero esta entropía va a ser una característica del sistema interno. Es difícil que alguna variable caracterice al sistema, porque no son procesos en realidad reversibles. Aquí estamos viendo que vamos del punto A al punto B, después vamos al punto C, y después del punto C al D, y regresamos de nuevo al A, pero en realidad la reversibilidad no existe en los sistemas físicos. Entonces la entropía nos va a servir para caracterizar el sistema, a diferencia de las otras variables.